Bien, entonces, con respecto a lo que va a ser el aparato digestivo, nosotros ya estuvimos hablando de esto, ¿sí? Cuando vimos en biología lo que eran los aparatos y los sistemas, entonces ya ahora sabemos que si nos hacemos referencia al aparato digestivo, vamos a tener un conjunto de órganos que van a estar todos trabajando, ¿sí? En una función o un proceso en común. Esa función o ese proceso, en este caso, va a ser la digestión. ¿Qué significa digestión? Va a ser la transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. ¿Por qué es esto? ¿Sí? Yo me como una hamburguesa, pero mis células, que son los constituyentes nuestros como seres humanos, no comen hamburguesa, comen glucosa. ¿Sí? Entonces, tengo que poder transformar ese pan, ese patty, el tomate, la lechuga, ¿sí? En su monómero más chiquito, ¿se acuerdan este, que era un término que habíamos visto en biología? Para que el cuerpo pueda poder, ¿sí? Incorporarlo, absorberlo, ¿sí? Y de esa manera ser nutrido. ¿Bien? Entonces, la digestión es el proceso mediante el cual se transforman los alimentos, ¿sí? Para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. ¿Bien? En líneas generales, el aparato digestivo va a realizar, ¿sí? Otras funciones que son accesorias a la digestión. ¿Sí? Van a ser el transporte de los alimentos, la secreción de ciertos jugos digestivos, como el jugo gástrico, ¿sí? O el jugo pancreático, o incluso la bilis, que van a ser todos aquellos líquidos, ¿sí? O secreciones que van a ayudar a esta transformación del alimento, la absorción de los nutrientes, ¿sí? Y la excreción, que va a ser la defecación, de todo aquello que yo no pueda absorber. Si volvemos a esa analogía que hacíamos con la hamburguesa, ¿sí? Yo el pan, el patty, la lechuga, el tomate, lo puedo transformar en algo que puedo incorporar, pero lo que va a ser el envoltorio de la hamburguesa lo tiro a la basura. Entonces, todo aquello que el cuerpo no pueda utilizar, ¿sí? No lo pueda transformar como energía para las células, ¿sí? Lo va a terminar eliminando, ¿sí? En este caso, si hablamos del aparato digestivo, por lo que va a ser la vía, ¿sí? Excretoria, ¿sí? Lo que va a ser la defecación, ¿sí? Entonces, para que nos quede bien en claro, esto hasta ahora fueron los grandes conceptos y después podemos hablar del proceso digestivo. El proceso digestivo nos está hablando de lo mismo, solamente que acá nos da algunas palabras, ¿sí? Un poco más propias para poder definirlo, ¿sí? Más desde el lado científico o de lo que va a ser, ¿sí? La afectación más teórica de lo que es el proceso digestivo. Nos dicen que es la transformación de los glúcidos, los lípidos y las proteínas en unidades más sencillas gracias a la acción de enzimas digestivas para que puedan ser absorbidas y transportadas por la sangre. Fíjense en que no me está diciendo nada diferente a lo que estábamos hablando recién, solamente que me da, ¿sí? En vez de decirme patty, pan, tomate, me dice glúcidos, lípidos, proteínas. La idea general que tienen que tener en cuanto al aparato digestivo es que van a ser diferentes órganos, ¿sí? Tenemos un montón de órganos para nombrar, ya los vamos a ver en la próxima diapositiva. La función principal que tiene el aparato digestivo es la digestión. ¿Qué es la digestión? Es la transformación y el procesamiento del alimento, ¿sí? En unidades más sencillas para que puedan ser absorbidos por las células y transportados por la sangre para que lleguen a ser aprovechados por todas las células del organismo. Y aledaño a esta función de digestión tenemos el transporte, la secreción, la absorción y la excreción. ¿Bien? Entonces, como les comentaba, ¿sí? Cuando hablamos del aparato digestivo, ¿sí? Tenemos un montón de componentes que forman parte de este aparato, ¿sí? No es solamente el estómago o solamente el intestino, sino que hay un montón de órganos que son los que participan en esta transformación y que son necesarios para realizar este proceso de digestión. Vamos a separar en órganos, ¿sí? O las vísceras,
¿sí? Y algunos elementos, y vamos a separar en lo que van a ser las glándulas, ¿sí? Glándulas vamos a hablar de 3. Vamos a hablar de las glándulas salivales, ¿sí? Dentro de las glándulas salivales podemos nombrar a las principales. ¿Son las únicas glándulas salivales que tenemos? No, son las principales, las que generalmente siempre estudiamos y nombramos. Las glándulas salivales principales que vamos a estudiar y que vamos a nombrar son la glándula parótida, la glándula sublingual y la glándula submaxilar, ¿sí? Entonces, dentro de las glándulas salivales vamos a nombrar y estudiar 3. La parótida, la sublingual y la submaxilar. Después tenemos, ¿sí?, a 2 órganos que tienen función glandular, que van a ser el hígado y el páncreas, ¿sí? Estos son órganos que se comportan a nivel de lo que es el sistema digestivo como glándulas, ¿sí? Y son accesorios al sistema digestivo. Las glándulas salivales van a aportar saliva, ¿sí? Que puede ser mucosa o puede ser serosa o puede ser mixta, que va a ayudar a la degradación y a la deglución, o sea, al proceso de tragar, ¿sí? El hígado, en este caso, va a aportar bilis, ¿sí? Que va a ser un elemento que va a ayudar a diluir las grasas para que puedan ser absorbidas, y el páncreas, ¿sí?, va a cumplir una doble función desde su comportamiento como glándula, por un lado con lo que va a ser la secreción de jugo pancreático, que junto a la bilis va a ayudarme a disolver a los lípidos, y por otro lado con la secreción de ciertas hormonas que van a regular el proceso digestivo y la absorción, ¿sí?, de la glucosa, ¿sí?, y el glucógeno. ¿Bien? Igual quédense tranquilos que yo ahora, como siempre les venía diciendo, esta puede ser nuestra diapositiva buchona, donde tenemos en grandes rasgos todo lo que vamos a ver, ¿sí?, una pequeña introducción para cada una de esas cosas, y después, a lo largo de todo lo que va a ser la presentación del sistema digestivo, vamos a ir hablando de cada una de estas cosas en particular. Vamos a hablar en particular de las glándulas salivales, del hígado, del páncreas y de todos los órganos que estamos nombrando a continuación. Otro de los órganos que tenemos, ¿sí?, donde empieza todo, ¿sí?, va a ser la boca, seguido por la faringe, por el esófago, ahí llegamos al estómago, después tenemos al intestino delgado. El intestino delgado se va a separar en una porción fija, o sea que no se mueve, y una porción móvil. La porción fija, la que es inmóvil, se va a llamar duodeno. Y la porción que va a ser móvil, ¿sí?, va a llamarse yeyuno y después se va a llamar ilion. La parte más proximal, o sea, el intestino delgado móvil que está más cercano al duodeno, va a ser el yeyuno. Y la parte del intestino delgado móvil que está más cercano al colon o al intestino grueso, va a ser el ilion, ¿sí? Después tenemos al intestino grueso, este que viene acá y que me está haciendo lo que se llama el marco colónico, porque también le decimos colon, ¿sí?, a todos estos chinchulines que dan en el intestino delgado, ¿sí? Y el intestino grueso, ¿sí?, va a tener un montón de partes también que tenemos que identificar. Esta primera porción se va a llamar ciego, que es la que está en contacto con el intestino delgado, con el ilion, ¿sí? Acá lo que tenemos es lo que va a llamarse apéndice secal, que cuando ustedes escuchan hablar de apendicitis, eso es lo que se infecta, se inflama, y lo que genera ese cuadro patológico que a veces requiere la intervención quirúrgica para sacarla, ¿sí? Después tenemos la primera parte de lo que es el colon, ¿sí? Se llama colon ascendente, ¿sí? Esta curvatura que tenemos acá va a ser la flexura cólica derecha o ángulo hepático porque está en relación con el hígado. Después tenemos el colon transverso, que es el que atraviesa hacia el costado. Acá hacemos otra vuelta y nos encontramos con la flexura cólica izquierda, o también llamado ángulo esplénico, porque está en contacto con el vaso. Y después tenemos al colon descendente, ¿sí?, en sus porciones, ¿sí?, sigmoidea e iliopélvica. Y al final de todo eso, lo que tenemos y donde termina, ¿sí?, todo este aparato digestivo, va a ser el recto, ¿sí?
Entonces, como les comentaba, quédense tranquilos que todas estas partes que les acabo de nombrar recién, las vamos a ver, ¿sí?, por separado. Yo siempre les hago, ¿sí?, una presentación y tengo una diapositiva donde tengan toda la info de las cosas que vamos a ver para que le tengan de guía y para que cuando terminen de escuchar toda la clase, cuando terminemos de ver todos los temas, ustedes puedan volver a esta diapositiva y utilizarla a modo de resumen. ¿Bien? Hasta acá, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que no se entendió? ¿Necesitan que explique de vuelta o seguimos con la clase? Bien, amores, seguimos. Cualquier cosa, después, cuando terminamos la clase esta, si alguno se quedó con alguna duda, lo vemos por el WhatsApp. ¿Alguien me hablaba recién? ¿No? El bicho pasó, Sí, amor, decime. pasó un bicho. ¿Avanzamos mucho, dijiste? No, pasó un bicho, digo. No habló Ah, nadie. ok, no te escucho bien, gordo. Cualquier cosa, utiliza el chat del Zoom, porque hay alguna interferencia con el audio y no te llegué a entender bien lo que me comentaste. ¿Sí? Y no te llegué a entender. Espera que te abro el chat, así, dame un segundo. Igual no es nada importante. No era nada importante, te entendí, pero cualquier cosa, escriban acá. Miren, ahí se los abro. Si ustedes ven que no los escucho o les molesta el tema de activar el micrófono, ¿sí?, tienen la posibilidad de por el chat escribirme, a mí me sale la notificación y eso lo puedo leer y les puedo contestar, ¿sí?, en tiempo real lo que me están preguntando. ¿Bien? Entonces, para seguir con esto, ¿sí?, la mayoría de los órganos del sistema digestivo, cuando hablamos de la mayoría, estamos diciendo la mayoría, no todos, ¿sí? La boca, por ejemplo, y la faringe se encuentran a nivel del cráneo, ¿sí? El esófago va a pertenecer tanto al cuello como a lo que va a ser el tórax, ¿sí? Pero la mayoría de los órganos que nosotros vamos a nombrar, que forman parte del sistema digestivo, se encuentran en el abdomen, ¿sí? Una de las cosas que es súper importante a nivel de lo que va a ser estudiar anatomía, y para ustedes cuando vayan a hacer las rondas con los pacientes y les hablen de lo que va a ser la clínica del paciente, o sea, cómo yo evalúo el estado del paciente, cómo está, y puedo indicar dónde está la dolencia que tiene el paciente, o qué es lo que le está molestando, ¿sí? O dónde está esa patología que vino y me dijo el médico que tenía, ¿sí? Es algunas separaciones que son separaciones, en este caso se llaman topográficas, ¿sí? Y al abdomen, en esta función de estudiarlo, poder dividir y poder identificar bien dónde está cada uno de estos órganos, lo vamos a dividir, ¿sí?, en 9 cuadrantes, ¿sí? Estos cuadrantes, ¿sí?, parecen muchos, pero presten atención que lo que tengo del lado derecho lo voy a tener también del lado izquierdo. Entonces yo me acuerdo bien el lado derecho y después ya sé que es lo mismo del lado izquierdo, ¿sí? Yo se los voy a ir comentando despacito, de arriba hacia abajo, y voy a ir de izquierda a derecha. Entonces voy a empezar acá, en este, ¿sí?, que en realidad de izquierda a derecha como están viendo, pero esta sería la derecha del paciente. Entonces voy a ir de la derecha del paciente hacia la izquierda del paciente y de arriba hacia abajo. ¿Bien? Entonces, este cuadrante que está acá, ¿sí?, se llama hipocondrio derecho. Este cuadrante que le sigue, ¿sí?, se llama región epigástrica. Y el que está del otro lado, ¿sí?, el otro que tenemos del lado izquierdo, va a llamarse hipocondrio izquierdo, ¿sí? Entonces, los tres cuadrantes superiores, de derecha a izquierda, son hipocondrio derecho, ¿sí?, región epigástrica e hipocondrio izquierdo. Cuando vamos a los cuadrantes del medio, tenemos a la región lumbar derecha, también la pueden escuchar como flanco derecho. Tenemos a la región umbilical, también llamada en algunos casos región mesogástrica, y tenemos a la región lumbar izquierda, o también llamado flanco izquierdo. Entonces, región lumbar derecha o flanco derecho, región umbilical, o también llamado mesogastrio, región lumbar izquierda, o también llamado flanco izquierdo.
Y por último, los tres inferiores, tenemos la región ilíaca derecha o fosa ilíaca derecha, tenemos el hipogastrio o región hipogástrica, y tenemos la región ilíaca izquierda o también llamada fosa ilíaca izquierda. De esta manera, ¿sí? Fíjense que nos quedan trazados los cuadrantes. Si uno quisiera saber cómo se trazan estos cuadrantes, ¿sí? No están hechos de forma aleatoria, ¿bien? Tenemos, a esta altura, ¿sí? ¿Ven esto que está acá arriba? Estas son las clavículas, ¿sí? Que son dos huesos que pertenecen al miembro superior. Entonces, si yo busco el punto medio de la clavícula y trazo una línea para abajo, ¿sí? Lo que se llama una línea medio clavicular, voy a estar haciendo estas dos líneas que voy a encontrar acá, ¿sí? Esta sería la línea medio clavicular derecha y esta sería la línea medio clavicular izquierda, ¿bien? Y después voy a tomar de referencia otras dos estructuras para trazar dos líneas horizontales, que son las que estamos viendo acá, ¿sí? Acá estoy viendo una línea horizontal y acá estoy viendo otra línea horizontal, ¿sí? Entonces, esta línea horizontal va a pasar por debajo del reborde, ¿sí? Costal. Esto que está acá es el reborde costal, entonces ni bien termina acá lo que es la caja torácica, que estoy viendo, estas son mis últimas costillas y los últimos cartílagos costales, ahí trazo esta línea, ¿sí? Que estamos viendo acá. Y este hueso que estamos viendo acá abajo, este hueso es la pelvis, ¿sí? Y esto se llama espina ilíaca anterior, ¿sí? Anterior superior. Entonces, trazo una línea que vaya por la espina ilíaca anterior superior de derecha a izquierda y acabo de trazar mi segunda línea que tenemos acá en pantalla. De esa manera, ¿sí? A mí me quedan delimitados estos 9 espacios topográficos para poder describir cada una de las regiones del abdomen. Y decir, por ejemplo, que el hígado pertenece principalmente a la región epigástrica, al hipocondrio derecho, y una parte muy chiquitita en el hipocondrio izquierdo. Entonces yo de esta manera ya sé dónde lo estoy buscando. Al hígado lo voy a buscar acá arriba, no lo voy a buscar nunca al hígado por acá abajo, cuando tengo la referencia, ¿sí? Que ustedes me están diciendo en qué cuadrante, ¿sí? Del abdomen están. Y cuando les hablo de que es importante para la evaluación clínica del paciente, ¿sí? De forma correcta, lo mismo, si el paciente viene y les dice, che, me duele acá, ¿sí? Ustedes piensan que es algo que tiene que ver con el hígado, no van a pensar que es algo que tiene que ver, ¿sí? Con el apéndice o que tiene que ver con el intestino, porque en esta zona no tenemos ninguno de esos órganos, ¿sí? Por eso es que les digo que sirve tener en cuenta esta división. Esto así como lo tienen, chicos, yo después se los voy a dibujar y se los voy a pasar para que ustedes los tengan para completar, ¿sí? Para que puedan completar los nombres de cada una de las regiones y les voy a dejar yo escrito, ¿sí? Cuáles son esas líneas que uno traza para poder delimitar esto que estuvimos hablando recién, ¿bien? Con respecto a lo que vimos ahora de los cuadrantes del abdomen, ¿se entendió esto? ¿Se entendió cuáles son y cuál es la funcionalidad de estos? Bien. Acá lo que tenemos, amores, es un GIF animado, ¿sí? Que está buenísimo porque cada una de estas partes nos va nombrando, ¿sí? Qué es lo que está sucediendo. Y acá al costado tenemos bien escrito, ¿sí? Cada una de las funciones un poquito más en detalle. Habíamos dicho que, obviamente, la función principal que tiene el sistema digestivo es la digestión, que es esa transformación de los alimentos en sustancias más sencillas para que puedan ser absorbidas y aprovechadas por las células del cuerpo. ¿Bien? Acá se suman algunas funciones que ya las nombramos en la primera diapo y un poco más, ¿sí? Que todavía no las nombramos, pero que también se encuadran dentro de las funciones del aparato digestivo y que nos sirven a nosotros para tener una visión mucho más grande y amplia de cómo está funcionando y cómo es que se lleva a cabo este proceso de la digestión. Entonces, lo primero con lo que empezamos es la ingestión. ¿Qué es la ingestión? La incorporación de alimentos a la boca. Me llevo esa hamburguesa que estaba hablando hacia la boca y empiezo con el primer paso de la digestión, que es la masticación. En la boca, entonces, voy a tener el primer proceso digestivo, que va a ser la transformación del alimento en lo que va a llamarse bolo alimenticio. Una vez que yo ya lo mastiqué,
ya no es más hamburguesa, ahora ya no es más ensalada, ya no es más helado. Una vez que lo mastiqué, que ya lo ingerí, ese alimento pasa a llamarse bolo alimenticio, ¿bien? Y entonces, inmediatamente seguido de la ingestión, empezamos con el proceso digestivo, que es lo que habíamos hablado, esta transformación del alimento y los nutrientes mediante procesos físicos, físicos como qué, como la masticación, eso es un proceso físico, ¿sí? Esos químicos como por ejemplo, ¿sí? Todos los que van a ser las enzimas que tenemos a nivel de la saliva y que van a empezar a degradar ciertas comidas o ciertos elementos químicos como el almidón, ¿sí? Y después todo eso para poder ser incorporado en el organismo. Otra de las funciones que no habíamos nombrado, pero que también es importante, es lo que se llama mezcla y propulsión. Vamos a ver que la mayoría de los órganos del sistema digestivo van a tener cierto movimiento, porque este es como un tubo bien grande, ¿sí? Yo tengo que empezar, que esto salga, que vino de la boca, y que atraviese el esófago, el estómago, el duodeno, el yeyuno, el ilion, el colon, y llegue al recto, y de ahí al inodoro con suerte, ¿sí? Entonces, cada uno de estos, ¿sí? No podemos contar solamente con la gravedad. Fíjense los chinchulines que tenemos acá, ¿sí? Acá la gravedad se me está yendo para todos lados. Entonces, no es solamente la gravedad lo que me está ayudando a esto, ¿sí? Además, si yo como y me voy a dormir, el proceso digestivo sigue en funcionamiento, ¿bien? Entonces, ¿cómo hago para que todo este bolo alimenticio, ¿sí? pueda moverse, propulsarse a través de los órganos del sistema digestivo? Vamos a ver que hay una contracción y relajación de lo que va a llamarse músculo liso, que van a ser los famosos movimientos peristálticos o peristaltismo, que esto es, uno va, se contrae y se relaja y lo va empujando, ¿sí? Cada vez más para abajo y va aumentando, va avanzando en realidad a través de todo lo que es el aparato digestivo, ¿sí? Después tenemos secreción, ¿sí? Que es la liberación de agua, ácidos amortiguadores y enzimas hacia todo lo que va a ser el tubo digestivo, hacia el esófago, al estómago, al duodeno, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo también por parte, qué es lo que se está incorporando en cada uno de estos lugares, ¿sí? Y esta secreción, como yo les comentaba, va a cumplir la función generalmente de poder degradar el alimento para que uno lo pueda absorber en las diferentes etapas que tenemos a lo largo de todo el aparato digestivo. Después tenemos la absorción, que la absorción, para que les quede bien claro, es el pasaje, ¿sí? de las sustancias del tubo digestivo hacia la circulación sanguínea. Entonces es aparato digestivo, cuando se absorbe pasa a la sangre, y la sangre es la que distribuye estos nutrientes a cada una de las células del cuerpo, ¿sí? Entonces la absorción es ese pasaje del tubo digestivo al sistema circulatorio, que va a ser el de transporte y me lo va a llevar a todas las células del cuerpo, ¿bien? Y por último tenemos la excreción, que son todas aquellas sustancias que no han podido ser digeridas, ¿sí? van a ser eliminadas a través del proceso de la defecación, ¿sí? Por ejemplo, el choclo, ¿sí? que uno como entra, sale y lo vemos. Ese no lo absorbimos, no lo digerimos. Entonces, como no lo puedo utilizar, lo elimino, ¿sí? ¿Cómo lo elimino? En las heces. ¿Bien? Entonces, funciones que tenemos ahora, este ya es más completo. Si yo les pregunto funciones del aparato digestivo, estas son las funciones que ustedes me tienen que nombrar: ingestión, digestión, mezcla y propulsión, secreción, absorción y excreción. 6 funciones del aparato digestivo para tener en cuenta. ¿Bien? Vamos con la siguiente diapo. Y empezamos entonces donde dijimos que era el inicio, ¿sí? de la ingesta de alimentos y el primer proceso de digestión, ¿sí? y la transformación de ese alimento en bolo alimenticio. ¿sí? Entonces, en la boca comienza el proceso digestivo, ¿sí? Inicia el reflejo de deglución, que es tragar.
Cuando hablamos de deglución estamos hablando del proceso de tragar, de que la lengua impulse ese bolo alimenticio hacia la orofaringe y que de ahí pase, con suerte y esté todo normal, hacia lo que va a ser el esófago, ¿sí? Hablamos de masticación, que es este movimiento mecánico que realizan los dientes sobre el alimento que estamos, ¿sí?, ingiriendo y que van a hacer esa transformación física de la que estábamos hablando que era posible. Estamos hablando de la lubricación, ¿sí? Esto tiene que ver con la saliva, que vamos a ver después que cumple funciones muy importantes. Y en la boca, que ya se empieza a digerir, ya empezamos a digerir, ¿qué cosa? Los polisacáridos. Los polisacáridos comienzan a ser digeridos desde el primer paso, que es en la boca, ¿sí? Ahora, esto que les comento acá al costado, que me tienen ahí atrapada en la gelatina y que les estoy diciendo, ¿sí?, en el cuadrito de texto, es una aclaración, porque nosotros vamos a hablar de las glándulas salivales, ¿sí?, en relación a la boca, ¿sí? Pero las glándulas salivales en realidad no se encuentran en la boca, se encuentran cercanas a la boca, ¿sí? Por ejemplo, la parótida se encuentra en lo que se llama la fosa retromandibular. Si uno se agarra a la oreja, la parte del lóbulo de la oreja donde va el arito, y toca hacia atrás, eso que está ahí, que va a ser el hueso, es la mandíbula, ¿sí? Ahí atrás vamos a encontrar a la parótida. Fíjense que no está en la boca, pero está cerca, ¿sí? Después, cuando hablamos de submaxilar, ¿sí?, el maxilar, ¿sí?, es la mandíbula. A la mandíbula le podemos decir maxilar superior o maxilar inferior, ¿sí? Entonces, por debajo de la mandíbula, si uno se toca el mentón y un poquito más para el costado, ¿sí?, en lo que sería también el hueso, ahí tenemos a la glándula submaxilar. Y en la parte blanda, por debajo de la lengua, ¿sí?, por debajo de lo que va a ser el piso de la boca, ¿sí?, entre los músculos de ese suelo, vamos a encontrar a la glándula sublingual. ¿Por qué decimos que están en relación con la boca? Porque si bien estas glándulas están cercanas a la boca y no se encuentran, no es que yo abro la boca y voy a encontrar la glándula, los conductos, que son la parte de la glándula por la cual está llegando la saliva, en este caso, hacia la boca, la desembocadura de estos conductos está en la boca. Entonces, por eso siempre los nombramos cuando hablamos de la boca, ¿sí? Entonces, a mí no me va a interesar a ustedes preguntarle dónde se encuentra cada una de estas fosas. Es para que ustedes entiendan, ¿sí?, que en realidad no se encuentran dentro de la boca, sino que son accesorios y que son los conductos los que están en la boca y los que están haciendo la secreción de la saliva, ¿bien? También, además de esto, vamos a encontrar dientes, ¿sí?, que en los adultos son 32, encontramos a la lengua, ¿sí?, encontramos entonces a las glándulas salivales, las nombramos nosotros como parótida, sublingual y submaxilar, y aclaramos que no son las únicas, sino que son las principales que podemos estudiar, no son las únicas, y que además estas glándulas no se encuentran en la boca, sino que sus conductos desembocan en la boca. Y por último, vamos a encontrar amígdalas, ¿sí?, que las amígdalas son cúmulos de un tipo de tejido en particular que se llama tejido linfático, que pertenece al sistema inmunitario. El sistema inmunitario es la defensa del cuerpo. Y piensen, la boca es un sitio de ingreso. Entonces, si uno habla del sistema inmunitario como si fueran soldaditos o si fuera la policía, ¿yo qué voy a poner a custodiar? La puerta de mi casa, ¿sí? Porque es donde entro y donde salgo. Entonces, si la boca es uno de los portales de ingreso hacia el organismo, tiene sentido que el sistema inmunitario, ¿sí?, esté atento a todo aquello que esté ingresando para poder dar una señal de alerta si hay algo que está mal, ¿sí? Por eso, por ejemplo, cuando tengo alguna infección, ¿sí?, por alguna bacteria, por ejemplo, un virus, a nivel de lo que es la orofaringe, ¿sí?, se nos inflan las amígdalas. Dicen, tenés las amígdalas súper hinchadas, ¿sí? Entonces, las amígdalas son tejido linfático que forman parte del sistema inmunitario y que también las encontramos a nivel de la boca, ¿sí?, y cumplen esa función de avisarnos, de ser centinelas, en el caso de que algún patógeno, ¿sí?, haya ingresado para que el sistema inmunitario, la respuesta de defensa del cuerpo, avance y no nos enfermemos o nos demos cuenta de lo que está pasando. ¿Bien? Entonces, acá lo que estamos viendo es lo que les comentaba recién. Acá tenemos la boca, ¿sí? Esto se llama istmo de las fauces, ¿sí?, que algo vimos en
biología, cuando abordamos lo que era el aparato respiratorio, si se acuerdan, habíamos hablado de faringe, hablamos de orofaringe, y algo de esto habíamos nombrado, ¿sí? Obviamente tenemos a los labios, tenemos a la arcada dental superior, la arcada dental inferior, esta que está acá es la lengua, esta que está acá es la úvula, ¿sí? Y acá lo que estamos viendo, ¿sí? Por acá al fondo, son las amígdalas, que son esos partes del tejido linfático que les nombraba recién, ¿sí? Y para que les quede claro, habíamos hablado de las glándulas salivales, que habíamos nombrado 3, ¿sí? Esta que está acá, que es la más grande de estas 3, es la parótida. La parótida, ¿sí?, va a desembocar en la boca a través del conducto. ¿Cómo se llama el conducto de la glándula parótida? Es Tensen, ¿sí? Entonces, el conducto de la glándula parótida desemboca en la boca a través del conducto de Stensen, ¿sí? Stensen parótida. La submaxilar, que es esta que está acá, ¿sí?, que se había hecho por debajo de lo que es la mandíbula, esta desemboca en la boca a través del conducto de Wharton, ¿sí? Y la última, que es la sublingual, ¿sí?, esta que está por debajo del piso, y que si ustedes se ponen en el espejo y hacen como están haciendo esta foto, y van a ver estas dos bolitas, ¿sí?, esa es la desembocadura de la glándula sublingual a través del conducto de Rivinus. Entonces, parótida Stensen, ¿sí?, submaxilar Wharton y sublingual Rivinus, ¿sí? Estas son las 3 glándulas salivales que vamos a nombrar y los 3 conductos por los cuales desembocan su producto, que va a ser la saliva, en la boca. Esto, chicos, es a modo de que lo tengan. Yo no les voy a preguntar en ningún momento cómo está formado el diente, pero para que tengan una idea, los dientes se forman por lo que va a ser la corona y la raíz. La raíz es lo que está inserto en los que van a llamarse los alveolos dentales, ¿sí?, que son pequeñas orodaciones del maxilar, tanto el maxilar superior como el maxilar inferior, o sea, la mandíbula y el maxilar superior que tenemos arriba, ¿sí? Y después podemos describir diferentes partes. Tenemos el esmalte, que es esta capa, ¿sí?, dura, ¿bien?, que está formada de hidroxiapatita, se llama, ¿sí?, es una combinación de fósforo-calcio, ¿bien? Después tenemos a la dentina, y fíjense, más en el medio tenemos la pulpa. Cuando uno tiene una caries, ¿sí?, y llega a la pulpa, es ahí que nos acordamos de toda nuestra familia, de nuestros antecesores, ¿sí?, que nos duele un montonazo. ¿Por qué? Porque la pulpa está inervada. ¿Qué quiere decir? Tenemos tanto arterias como venas como nervios. Y los nervios, ¿sí?, tienen algo que se llaman nociceptores, ¿sí?, que pueden captar la señal de dolor. Entonces, cuando eso llega hacia la pulpa, es que nos dice el diente, me duele, y vamos corriendo al dentista porque tenemos flor de agujero, ¿sí?, en el diente. Pero fíjense en todo lo que tuvo que atravesar para llegar ahí. Después tenemos el cemento, lo que va a ser la membrana periodontal o el periodonto, ¿sí?, que es un ligamento que me está uniendo y haciendo esta articulación que se llama gónfosis, y obviamente después todo lo que va a ser el suministro, ¿sí?, de sangre y también la inervación a nivel de la pulpa, ¿bien? Esto de vuelta, chicos, quédense tranquilos que no se los tomo, es a modo de que conozcan, porque tengan en cuenta una cosa, la salud dental repercute un montón en la salud física y clínica del paciente. Un montón de patologías inician con procesos a nivel dental. Cuidar la dentición y la salud bucal es extremadamente importante para nosotros y para los pacientes que tengamos a cargo el día de mañana. ¿Bien? Esto también es a modo ilustrativo para que tengan en cuenta cómo va cambiando la dentición en los infantes, ¿sí?, en los niños y en los adultos, ¿sí? Y es algo que les dejé acá después unas radiografías para que vean que nosotros, ¿sí?, es algo muy loco de ver en los que son los cráneos de los bebés, ¿sí?, de los chicos, es que tienen a los dientes, ¿sí?, en insertos en lo que va a ser el maxilar, ¿sí? Cuando uno pierde los dientes de leche, ¿sí?, estos van a colocarse en lo que va a ser la posición de la vida adulta, ¿bien? Entonces, los chicos tienen, ¿sí?, en la arcada superior y en la arcada inferior es exactamente lo mismo, y está separado acá derecha e izquierda porque son los mismos dientes. Tenemos
el incisivo central o la paleta grande, el incisivo lateral o la paleta chiquitita, el canino, el famoso colmillo, y los chicos tienen primer y segundo molar, ¿sí? Entonces, incisivo central, lateral, colmillo, primer molar y segundo molar. Los adultos tenemos estos dientes, pero se nos agregan algunas cosas, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Un primer premolar, o sea, no molar, primer premolar, un segundo premolar y tenemos un tercer molar, ¿sí? Entonces tenemos 1, 2, 3 dientes más, ¿sí? Que los chicos. Y estos 3 dientes, tenemos 3 dientes de este lado, 3 más de acá, 3 más de acá y 3 más de acá, ¿sí? Entonces hay mucho más dientes en la dentición de un adulto que en la dentición de un niño, ¿bien? Y esto es lo que les comentaba. Esto que están viendo acá no es un monstruo, es ¿sí? El cráneo de un chico, ¿sí? Fíjense cómo se pueden ver todos los dientes antes de que emerjan, ¿sí? En lo que va a ser el maxilar. Acá lo estamos viendo más de cerca, y esto es lo que se llama una ortopantomografía o una radiografía panorámica de lo que va a ser, ¿sí? La boca, donde también pueden ver exactamente lo mismo.